Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. Justificados, ¿qué quiere decir eso? Hemos sido justificados por medio de la fe. Esa doctrina, la doctrina de la justificación, es profunda y ha sido la causa por la cual algunas denominaciones cristianas se han dividido, no solamente los protestantes y los católicos. Después de eso, varias se dividieron por la doctrina de la justificación. Yo no te voy a dar una clase de teología profunda, pero sí quiero que entiendas lo que Cristo hizo por ti y que tú eres justificado. No que lo vas a hacer, que lo eres por la fe. Amén. Este pasaje que vamos a leer encierra bellezas dentro de él y son mis intenciones tocar algunas de ellas. Sé que no podemos tocarlas todas por falta de tiempo, pero lo que te quiero ministrar en el día de hoy, estoy seguro que te va a afirmar en tu fe. Y es lo que queremos, porque la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Amén. Vamos, sin más preámbulo, a entrar en este pasaje precioso, que es del cual vamos a disertar, que se encuentra en la epístola a los Romanos. Y dice así. Romanos 5, 1 al 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Justificados. Cuando yo era niño, en muchas ocasiones me encontré en una situación donde mi mamá me retaba y me decía, ¿y por qué tú hiciste eso? Y yo no podía explicar. Yo no tenía justificación. ¿Por qué tiré la piedra y rompí la ventana? ¿Por qué me caía mal el muchacho de cruzar la calle? ¿O por qué yo le caía mal al otro del otro bloque? Y había muchas cosas que hacía, que decía, que pensaba, que no tenían justificación. Yo no sé por qué yo lo hacía. Excepto que yo nací con una naturaleza pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa me hacía hacer cosas que, aunque yo no quería hacerlas, había algo adentro de mí que me incitaba, me tentaba a hacer lo malo. Un día, te voy a llevar ahora a una corte celestial. Un día me encuentro en la corte celestial y hay un acusador que acusa a los hombres, a los seres humanos, día y noche delante del trono. Y me señala y le dice al Padre, este hombre es un impío débil, se entrega a sus concupiscencias y a sus tentaciones. Y por lo tanto, de acuerdo a tu palabra, le dice al Padre,
el alma que pecare morirá. Este hombre tiene que morir e ir al infierno. Tú lo dijiste, no yo, fuiste tú. Está en tu palabra. Y el Padre mira al acusador y me mira a mí y con compasión me dice, yo te amo y te quiero salvar, pero la justicia tiene que ser cumplida. Hay una justicia divina, una justicia celestial, una justicia espiritual que tiene que ser cumplida. ¿Cómo puedes tú justificar tu existencia de pecado, de impiedad, de debilidad? Y yo le digo, yo no tengo justificación ninguna. Yo no entiendo mis propias acciones. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero es el que hago. Y me encuentro que hay una ley adentro de mí peleando contra mis propios miembros que me incita a hacer lo malo. Yo necesito ayuda. Yo necesito que alguien me salve de mí mismo. Y al otro lado de la corte se levanta mi abogado, Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice, Señor, yo estoy dispuesto a pagar el precio de la muerte por esa alma, porque yo veo arrepentimiento en su corazón. Hijo, le dice el Padre, ¿tú estás dispuesto a morir por este impío? Y Jesús le dice, sí. ¿Por qué? Porque él tiene fe en mí. Y el Padre acepta el sacrificio. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y yo he sido justificado. Yo quedo delante de la corte celestial como si yo nunca hubiera cometido pecado. Yo soy justificado por la fe en Cristo Jesús, Señor mío. Bendito sea el Señor. No voy a ser justificado, ya lo soy. Y por eso tengo entrada, acceso al trono de la gracia, a la presencia de Dios, a sentarme juntamente con Cristo en lugares celestiales. Esa es tu posición. Después de la corte, el diablo queda frustrado, yo quedo perdonado, Cristo resucita de entre los muertos, porque la muerte y el Hades no podía mantener encerrado a una persona que no cometió pecado. Y Cristo rompe las barreras. Eso es nuestra doctrina de salvación. Justificación. Ahora el diablo no puede señalarme porque los pecados que yo cometí, estoy cometiendo o voy a cometer, ya han sido limpiados en la cruz. No es que lo van a hacer, es que ya lo son. Espérese. Entonces, ¿usted cree que una vez salvo, siempre salvo? Sí y no. Déjame explicarme. Cuando una persona tiene un encuentro con Cristo, algo adentro de él cambia, es transformado. Y entonces vamos al versículo número 2. Dice así, y leo a la letra. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No nos quedamos donde estamos y no regresamos al mundo. Ahora entramos a la gracia en la cual estamos firmes. Por nuestro Señor Jesucristo y por fe en Él tenemos entrada a la gracia. Ahora tenemos la oportunidad de habitar al abrigo del Altísimo, de morar bajo la sombra del Omnipotente, la gracia. Y en esta gracia estar firme. Yo voy a estar firme en esta gracia. No voy a salirme de ella porque no vale la pena. Es más, déjame darte un pequeño testimonio para que tú te relaciones conmigo. Una de las razones por las cuales yo no peco, aunque todavía en mí hay el deseo de pecar, es porque me di cuenta que cuando yo peco, la fe, la paz, el gozo se apartan de mí. Dios no. Él nunca me deja ni me desampara. Pero la satisfacción de estar bien con Dios, la presencia le voy a llamar, la llenura, que es lo que estamos buscando, la paz
se va. Entra la culpabilidad, entran las acusaciones, entra la duda, entra la instabilidad y se me va el gozo. Y por esa razón yo no quiero pecar, porque yo he estado viviendo en fe, fiel, lleno de Él, y he vivido turuleco, tibio, flojo, perdí el primer amor y no vale la pena vivir así. Entonces no se trata de que voy a perder la salvación, se trata de que quiero vivir en la llenura de la gracia y de la esperanza. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa esperanza es que algún día la gloria de Dios se manifieste en mí. Y que yo pueda ganar almas para Cristo. Y que yo pueda orar por los enfermos. Que cuando yo clame se me escuche. Que yo viva en la paz, en el gozo, en el amor. Porque ese es el reino de Dios. La esperanza de la gloria de Dios es lo que nos mantiene a nosotros firmes y fieles. Una persona que no ha tenido un verdadero encuentro con Cristo, no le interesa vivir la vida que agrada a Dios, se siente que ya Dios lo perdonó, se lava las manos y sigue su camino y sigue viviendo como le da la gana. Nunca fue salvo. Él no perdió la salvación, nunca la tuvo. Déjame explicarte esto también. Yo no creo que la salvación se puede perder, pero yo sé que tú la puedes botar. Repito. Jesús dijo, he aquí yo estoy a la puerta y toco. El que abriere, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Y entendemos que la salvación sucede cuando Jesús toca en tu corazón, te hacen un llamado, tú entiendes lo que es la salvación y permites que el Espíritu Santo entre en ti. Y ahora tú eres salvo, Cristo es tu Señor. Pero el día que tú no quieras que Jesús sea tu Señor, tú puedes expulsarlo y Él se va. Tú puedes rechazar a Cristo y no te va a partir un rayo, no te van a comer cocodrilos. El hijo pródigo rechazó la posición que tenía en casa de su padre y se fue para el mundo. Y en el mundo perdió todo lo que tenía bendición por ser hijo de la persona correcta. Si ese hombre muere allá, se va al infierno, aunque un día fue hijo de la casa. Sabemos la historia. La historia es que el hijo pródigo regresa. Bendito sea el nombre del Señor. De eso vamos a tocar un poquito al final, porque eso tiene nombre también. Vamos a ver el versículo 3. Ve conmigo. Dice así, y leo a la letra. Tenemos entrada por la fe a la gracia, en ella estamos firmes y tenemos la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Wow. Paciencia es la habilidad de soportar. Paciencia es saber que Dios te va a sacar de esta también. Paciencia es saber esperar que la gloria de Dios te alcance, porque a veces nosotros nos le adelantamos. Paciencia es no darte por vencido porque todavía no has alcanzado lo que Dios te prometió o lo que tú estás pidiendo. Paciencia es la habilidad de no darte por vencido. Y las tribulaciones producen paciencia. La palabra tribulación en este pasaje no está hablando del Apocalipsis. Está hablando de las pruebas y las luchas, las tentaciones, las tormentas, los valles, los desiertos que pasamos como cristianos. Y en esos desiertos somos pulidos por el Espíritu Santo si no nos soltamos de Él. Y nos hace aún más firmes. Acuérdate que el diablo no se ha dado por vencido. El diablo todavía está buscando tumbarte. Mira qué tremendo. Somos salvos porque nos arrepentimos del pecado y aceptamos a Jesucristo. El diablo te hace la vida imposible para que te arrepientas de haber sido salvo y regreses al mundo. Y te dice,
Pero tú estás en Cristo y mira, todavía te suceden estas cosas. Todavía te enfermas, todavía tienes lucha, todavía tienes pruebas. Los cristianos todavía tienen divorcios y tienen problemas con los hijos y problemas económicos. ¿De qué vale ser cristiano? Diablo, tú eres un mentiroso. Yo me mantengo firme en la gracia y continúo en la esperanza de la gloria de Dios. Quizás en estos momentos estoy en una tribulación, en una lucha, en una prueba, pero tengo la esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios se va a manifestar en mí. La palabra de Dios lo dice, que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo lo único que tengo que esperar es que ellos me alcancen y me van a alcanzar. Esa es mi esperanza y por eso tengo paciencia. Y cuando tú tienes paciencia, dice el siguiente versículo, que la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Cuando yo era un joven cristiano, un día escuché a unos misioneros, vinieron a ministrar a los jóvenes, y la misionera dijo esto que para mí en ese momento lo rechacé. Nos dijo a los jóvenes, nunca oren por paciencia, no, porque si oras por paciencia te vienen pruebas. No ores por paciencia. Y yo lo rechacé porque yo no puedo entender que alguien me diga que no ore por algo que es de Dios, porque si es de Dios es bueno. Y que yo entiendo que sin paciencia yo no puedo perseverar, yo no voy a soportar la tribulación. La tribulación produce paciencia porque la paciencia me da la victoria sobre la tribulación. Si yo pierdo la paciencia, me doy por vencido, la tribulación gana. Y aunque posiblemente siga siendo salvo, voy a ser un cristiano en derrota, como hay tantos en el mundo. Así que sí, ora por paciencia. La paciencia produce evidencia. Esa palabra prueba no es que viene más prueba, no viene más tribulación, viene evidencia. Tu paciencia, si tú esperas a Jehová, tú renovarás tus fuerzas. Tú correrás y no te cansarás. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y me escuchó. Tú vas a tener evidencia, prueba de que Dios está contigo. Pacientemente, en el medio de la tribulación, paciencia. Y la paciencia te va a dar la evidencia que Dios está contigo. Porque tarde o temprano, Dios te va a dar la victoria. Espérala. Espérala. Y la prueba, la evidencia, te da más esperanza. Tú sabes que Dios puede. Tú sabes que ya lo hizo. Tú sabes que lo ha hecho antes y por eso lo hará otra vez. Tu esperanza, tú sabes que lo hizo con alguien. Si lo hizo con aquel, lo hace contigo. Si sanó a aquel, te sana a ti. Si sanó el hijo de aquel, sana a la hija tuya. Porque Dios no hace acepción de personas. Y esa es nuestra esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Wow! Esa esperanza no te va a avergonzar. Una de las cosas más lindas que tiene la palabra de Dios, y te la quiero sembrar a ti hoy, hazla tuya ya. Yo lo digo a menudo. La salvación fue idea de Dios. Yo no quería ser salvo. Yo no sabía que yo estaba perdido. Yo era un mundano más del mundo. Yo hacía lo que hacía todo el mundo. Hasta que un día, me hablaron de la salvación. Dios es el que estaba interesado, y todavía lo está, en mi salvación. El entendimiento de Dios es mucho más alto que el mío. Y como ya yo conozco a Dios, yo confío en su entendimiento. Porque el amor de Dios ha sido derramado en mí. Lo que Dios me ha dado es amor, no juicio, no una lista de cosas que puedo y no puedo hacer. Ha derramado su amor en mi corazón por su espíritu. Y ahora yo tengo el deseo de vivir en ese amor. Y esa es mi fortaleza y la tuya también. Y la esperanza de que nosotros vamos a ver la gloria de Dios manifestados en nuestra vida. El siguiente versículo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles,
a su tiempo murió por los impíos. Tremendo. Te dije anteriormente, cuando estaba en la corte, me acusaron de ser un débil y un impío, y lo era. Pero Cristo murió por mí a pesar de que era un impío y que era un débil. Y entonces continúa y dice, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! Mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Algo interesante acerca de nuestro Dios, comparado con todos los demás dioses, vamos a llamarles así, que jamás y nunca hayan existido. Todos los demás dioses demandan y exigen. Había dioses que demandaban el sacrificio de vírgenes, échense al volcán, maten los niños, quemen a tu primogénito, asquerosidades. Este Dios es al revés. Este Dios dice, tú no te mereces que yo te salve, pero yo te quiero salvar. Yo no te voy a pedir a ti tu hijo primogénito, yo te voy a dar a ti el mío. Aunque tú eres un pecador, mi hijo se ofreció a morir en la cruz por tus pecados. Este Dios a quien tú y yo servimos es el único que viene y le ofrece todo a alguien que no puede darle nada. La religiosidad entonces empieza a imponerte cosas. No dejes que te lo hagan. La única imposición que hay en tu vida es que tú le seas agradecido a Dios por lo que Cristo hizo en la cruz. Esa es tu vida cristiana. Haz lo que a Él le agrada, porque Él se merece que tú lo alabes, que tú lo bendigas, que tú le sirvas, que tú lo complazas. La salvación provoca fidelidad a Dios. Yo he sido justificado. ¿Qué más yo quiero? Yo quiero quedarme aquí. Yo no me voy de la casa del Padre. Yo prefiero ser, mira, antes de encontrarme con los cerdos, como hizo el hijo pródigo, yo prefiero quedarme en casa de mi padre, aunque sea uno de los siervos, porque en la casa de mi padre a los siervos le va mejor que a los que andan en palacios de impíos. Prefiero ser el portero en la casa de Jehová mi Dios, que habitar en palacios y moradas de impiedad. Yo he hecho aquello y no satisface. Yo estoy haciendo esto y por muy difícil que se ponga la cosa, vale la pena serle fiel a Dios. Porque mientras más fiel tú eres a Él, más se manifiesta la fidelidad de Dios hacia ti. Siembra y cosecha. Bendito sea el Señor. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Me encanta este pasaje, porque estamos viviendo el principio del Apocalipsis. La ira de Dios se ha desatado en el mundo, pero tú y yo somos justificados, y por cuanto somos justificados, somos salvos de la ira. La ira de Dios no nos va a tocar a nosotros. Es posible que condiciones del tiempo, terremotos, incendios, todo lo que está sucediendo, es posible que puedan tocar lo nuestro, pero no a nosotros. Nosotros estamos asegurados en salvación y bendición en las manos del Creador. No estamos puestos para ira. Ya nosotros no tenemos nada que ver con ira o con castigo. Estamos en Cristo. Bendito sea el Señor. Entiende esto. Si tú estás pasando un tiempo difícil en tu vida, Dios no te está castigando. Dios no es el causante. Al revés, Dios es el que te puede sacar en victoria al otro lado. Acércate a Dios en
oración, en alabanza, en adoración. ¿No sabes cómo salir? Háblale a Dios. Ten una conversación con Él. Dile que te enseñe dónde está tu debilidad. Dile que te enseñe cómo romper esas cadenas. Dile que te enseñe a quién llamar para pedir ayuda. Habla con Dios. Escucha bien. Tengo que ministrarte esto. A Dios no se le alaba para que te conteste. A Dios no se le alaba para que te permita entrar en su presencia. A Dios no se le alaba para sentir cosquillitas y sentir que se te paran los pelos. A Dios se le alaba porque Él es grande y Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. A Dios se le alaba porque tú entiendes lo que hizo, lo que está haciendo y lo que va a hacer, sobre todo en tu vida. A Dios se le alaba porque Él se merece que se le alabe, porque Él es grande y Él es bueno y para siempre es su misericordia. Cuando tú entiendes eso y empiezas a alabarlo, no porque tú necesitas, sino porque tú entiendes lo que ya Él ha hecho, tu alabanza se gradúa de ser una experiencia humana a ser una experiencia divina. Tú entras al nivel de adorar y alabar en espíritu y en verdad. Porque no le alabas o le adoras por causa de tu condición. Le alabas y le adoras por quien Él es y lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Amén. Esa es la base de nuestra adoración, la base de nuestra alabanza, la base de nuestra fidelidad a Dios, en que sabemos y entendemos y apreciamos y estamos agradecidos de que hemos sido justificados pues por la fe. Ya yo tengo paz con Dios. Dios no está enojado conmigo. Nunca lo ha estado. Yo no soy uno de los impíos. Yo soy hijo de la casa, igual que tú, si aceptaste a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, mira qué tremendo se pone esto. Estamos por concluir. No me abandones ahora, quédate aquí. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Reconciliación. El hijo pródigo tiene un momento de lucidez y se arrepiente. Y hace lo que debemos de hacer todos cuando pecamos. No huirle a Dios, sino venir a Él, porque tenemos la reconciliación en Cristo. Una de las bendiciones más lindas que tenemos es que Dios no cuenta cuántas veces tú pecas, cuántas veces tú caes. Dios solo cuenta cuántas veces te levantas. Yo he ministrado en centros de rehabilitación de drogas y estas personas, mayormente hombres, estos varones quieren ser libres de la droga. Es real, pero la debilidad y el llamado de la droga se le hace muchas veces más fuerte que su fuerza de voluntad. Y siguen siendo débiles, aunque ya no son impíos. Han sido justificados por la fe. En la tribulación, en la batalla, en el quedar libres, el Espíritu Santo ministra su carácter. Levanta sus defensas espirituales, nos da la oportunidad a nosotros de servirle a Dios, restaurando a aquellos que quieren ser salvos. La reconciliación. ¿Cuántas veces cae? Dios mío, yo le he ministrado a hombres que tú sabes que quieren ser salvos y en un momento de debilidad se fueron de nuevo a la droga. Llegan después otra vez, 3 meses después, otra vez sucio, embarrada su espíritu, su alma. Le volvemos a ministrar, se vuelve a levantar y vuelve otra vez y cae. Eso es obvio cuando tratamos con una persona que tiene
una adicción o una cadena espiritual. Lo mismo puedo decir de homosexuales y lesbianas, de alcohólicos, de personas que tienen raíces de amargura y odio y venganza en su corazón, que vienen a Cristo y pasa un tiempo en lo que se pueden aclimatizar a lo que es vivir la vida en el Espíritu. Su mente sea renovada, su corazón ya es salvo, pero necesita ser sanado. Su espíritu ya es limpio, pero necesita ser santificado. Y ahí es la reconciliación. Primer versículo que leímos. Justificados pues por la fe, yo tengo paz para con Dios, por medio de mi Señor Jesucristo. Y si yo rompo la paz, tengo la reconciliación. Yo vivo firme en la gracia por la cual entré por fe y en la cual estoy esperando la gloria de Dios. Yo no estoy esperando quedarme enfermo. Yo no estoy esperando quedarme pobre. Yo no estoy esperando quedarme soltero y jamón. Yo no estoy esperando. Tuve que poner eso ahí. Porque yo no sé qué es lo que el diablo te está diciendo a ti. Pero yo sé que la gracia de Dios es real y es más grande y más poderosa que todos tus fallos. Por la fe en la sangre de Cristo. Aunque yo todavía no he sido totalmente transformado a la imagen del Hijo, yo siempre seré salvo. Porque mis intenciones, mis esfuerzos, mis deseos, mi corazón es serle fiel a Dios. Si ese es tu corazón, tú eres justificado. A ti, Dios no encuentra falta en ti. Y cuando el diablo se levanta a acusarte, Dios lo calla y le dice, Él tiene fe en la sangre de mi Hijo Jesucristo. Y por lo tanto, está justificado. Y yo tengo paz con Él. Cállate, diablo. Tú eres un mentiroso. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo espero que hayas entendido. Yo espero que se haya aumentado tu fe. Yo espero que tú entiendas lo importante, lo lindo, lo limpio, lo santo que tú eres para Dios. Aunque tú no lo veas en el espejo, yo tampoco lo veo. Pero en la Biblia, en el espejo que se llama la Biblia, yo veo que ya Cristo hizo la obra en mí. Lo único que queda de mí es vivir la vida en Cristo para completar, para honrar su sacrificio por mí. No peco, aunque quiero, porque yo prefiero tener la presencia de Dios. Sí, querer pecar no es pecado. Tú y yo vamos a tener el deseo de la carne siempre, mientras estemos en este mundo asqueroso y en este cuerpo pecaminoso. Tenemos la lucha, la batalla contra los deseos de la carne. Pero no nos entregamos, porque antes éramos débiles, pero ya no. Ahora estamos firmes en la gracia, que es nuestra, por la fe en Cristo Jesús. Amado, tú eres salvo, santificado y lleno del Espíritu Santo. Actúalo, créelo, recíbelo, actúalo. No actúes como el cristiano que no tiene fuerza o poder, porque toda la unción del Santo está en ti. Y Dios no está enojado contigo. Para nada. Tú tienes paz con el Padre por la sangre del Cordero. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo quiero hacer una oración por ti. Si tú todavía no has aceptado a Cristo, vas a aceptarlo conmigo aquí. Si ya tú lo aceptaste, pero estás viviendo una vida de machucones, de tropezones, de tribulaciones y no ves salida, yo quiero orar por ti. Si tú estás viviendo la vida que agrada a Dios y entendiste lo que yo te he predicado, tú vas a orar conmigo por los primeros dos que mencioné. Y en esta oración le vamos a pedir al Señor que te permita la entrada a la gracia que te hace firme y en la cual puedes gloriarte en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es la oración. Bendito sea el Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, haz realidad en nuestro espíritu, en nuestra vida, en nuestra experiencia, la entrada por la fe a la gracia en la cual estamos firmes. Y permítenos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Hazlo realidad en nuestras vidas, Padre. Lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste la oración conmigo, sobre todo si aceptaste a Cristo, si es la primera vez que le entregas tu vida al Señor para ser justificado, ponme en los comentarios, hice la oración. Porque la confesión de fe sella el testimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, amado, hasta aquí esta predicación del día de hoy. Estoy confiado que Dios te ministró y que ahora tu fe empieza a crecer y a afirmarse en la esperanza gloriosa de que ya nosotros hemos sido justificados. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Y ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.